La historia de Elena no comenzó en la cima de un imperio bancario, sino en la sombra de la pobreza. Creció en un hogar donde el miedo a la factura no pagada era un invitado constante en la mesa, un intruso silencioso que dictaba cada decisión y cada sueño. Su padre, un hombre honesto y trabajador, había perdido la pequeña carpintería que construyó con sus propias manos, no por falta de esfuerzo, sino por un préstamo con intereses tan voraces que se lo comieron vivo. Elena vio la desesperación en sus ojos, la dignidad que se desvanecía día a día. Aquella experiencia grabó a fuego en su alma una verdad innegable: las finanzas, en manos equivocadas, podían ser una fuerza destructiva. Decidió que, si alguna vez tenía el poder, usaría los números para construir, no para destruir. Estudió economía con una pasión voraz, una sed de conocimiento que no venía del deseo de riqueza, sino de la necesidad de desmantelar un sistema que consideraba injusto. Con cada diploma, cada certificado, sentía que construía un escudo para proteger a otros de lo que le había pasado a su familia. Su inteligencia era innegable, su encanto, magnético. Pero su rasgo definitorio, su brújula moral más preciada, era su creencia casi mística en su propia intuición. Pensaba que podía ver la honestidad en el alma de una persona, percibir la bondad más allá de las palabras. Esta fe en sí misma fue el cimiento sobre el que construyó su banco, un faro de integridad en un mar de avaricia. Y durante mucho tiempo, esa intuición la guió sin fallos, ayudándola a rodearse de un equipo de personas que compartían su visión, personas que veían el trabajo como una misión de servicio. El banco creció, y con él, la carga de trabajo. La jubilación de su leal asistente personal dejó un vacío enorme. Fue entonces cuando apareció Marcos, un lobo vestido de cordero. Su historia era el reverso de la de Elena. Nacido en una familia con dinero, creció con la sensación de que el mundo le debía algo. Observó a sus padres usar contactos y favores para avanzar y aprendió una lección diferente: la gente no asciende por mérito, sino por manipulación. En su carrera anterior, había sido un profesional competente pero resentido, viendo cómo colegas menos talentosos con mejores conexiones eran promovidos por encima de él. Esta frustración lo consumió, transformando su ambición en una avaricia venenosa. Desarrolló un talento perverso para estudiar a sus superiores, aprender sus debilidades y usar la adulación como un arma. Él se veía a sí mismo como un depredador en el ecosistema corporativo, alguien que tomaba lo que merecía, sin importar a quién pisara. Marcos llegó a la entrevista con una preparación meticulosa, habiendo investigado la historia de Elena, su filosofía y, especialmente, su orgullo por su intuición. Habló de su propia frustración con la banca tradicional, de su deseo de encontrar un propósito. Le narró una historia conmovedora sobre la lucha de su propia familia que resonó con la experiencia de Elena, aunque cada palabra era una ficción cuidadosamente construida. Dijo que la visión de Elena era revolucionaria y que él no quería un trabajo, quería una misión. Su voz era sincera, sus ojos brillaban con una aparente admiración. Elena se sintió conmovida hasta lo más profundo. Encontró en sus palabras una confirmación de su propia creencia en el bien de las personas. Pensó: este hombre es como yo. Ha visto el lado oscuro y quiere hacer el bien. Creía que su intuición le había guiado hacia la elección perfecta, un complemento brillante para su equipo. Marcos fue contratado y se convirtió en su sombra. Era impecable, anticipando cada una de sus necesidades antes de que ella la supiera. Su eficiencia era sobrehumana. Llevaba su agenda con una precisión que rozaba la perfección, filtrando llamadas y correos electrónicos con un instinto que Elena admiraba. Él empezó a aislarla sutilmente, interponiéndose si los empleados intentaban hablarle directamente, justificándolo como una forma de proteger su tiempo. Elena, atrapada en la vorágine de la dirección, lo consideró un gesto de lealtad. Le dio acceso a sus documentos más confidenciales, a su caja fuerte, a los códigos de seguridad. Creía que él era su extensión, su confidente. No había secretos entre ellos, o al menos, eso creía ella. Pero en ese mismo edificio trabajaba otro hombre, cuya historia era muy diferente. Leo era el conserje, pero su vida había sido en el mar. Había sido un mecánico naval, un trabajo que le enseñó a observar y a confiar en su instinto.
En el océano, un ruido extraño en el motor o un olor inusual en el aire podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se fiaba de sus observaciones, no de las apariencias. Un accidente en el trabajo le había destrozado la espalda, forzándolo a dejar el mar y a tomar un trabajo que no exigía las mismas habilidades técnicas, pero que le ofrecía una estabilidad que necesitaba para cuidar de su familia. A pesar de su cambio de vida, mantenía su dignidad y su agudeza. Y fue la agudeza de sus ojos de mecánico la que empezó a notar las piezas sueltas en la fachada de Marcos. Observó que Marcos se quedaba solo en el edificio hasta altas horas de la noche. Vio la luz encendida en la oficina del archivista, que solo se encendía para una auditoría. Notó que la sonrisa encantadora de Marcos desaparecía de su rostro en los pasillos vacíos, revelando una expresión fría y calculadora. Un día, encontró fragmentos de documentos triturados que, al juntarlos, revelaban nombres de fideicomisos y estructuras financieras complejas, algo que no tenía sentido para un asistente personal. Su instinto, el mismo que le advertía de un motor a punto de fallar, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La inquietud se convirtió en una carga que no podía soportar. A pesar de su naturaleza reservada y el miedo a perder su trabajo, decidió que tenía que advertir a Elena. Le dijo, con una voz cargada de preocupación, que tenía que hablar con ella sobre el comportamiento de Marcos, que había visto cosas que no encajaban. Le describió lo que había visto, pero le faltaban las pruebas que Elena exigía. Ella lo escuchó con una paciencia que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era condescendencia. Elena, cegada por su orgullo y su convicción en la elección que había hecho, le dijo a Leo que una acusación tan seria requería evidencia, no especulaciones. Le aseguró que confiaba plenamente en Marcos. Leo, un hombre que vivía de la integridad, se sintió derrotado. La decepción y el peso de su conocimiento lo abrumaron. Al dar la espalda a Leo, Elena no solo ignoró una advertencia vital, sino que selló el destino de su banco, sin saber que la tormenta ya estaba en el horizonte. El rechazo de Elena fue un golpe directo al corazón de la dignidad de Leo. En el océano, una advertencia de un marinero experimentado era una orden, no una sugerencia. Aquí, en tierra firme, su voz no significaba nada. La amargura de la situación se le grabó en el alma, pero el instinto que le había mantenido con vida en alta mar le gritaba que el peligro no se había disipado. La pieza que no encajaba, la figura de Marcos, seguía allí, y Leo no podía ignorarla. Lo que no sabía era que la semilla de la duda que había plantado en Elena, aunque no había florecido, había sido suficiente para alertar a Marcos de su presencia. La arrogancia de Marcos era tan grande como su ambición, y la insolencia de un simple conserje que se atrevía a cuestionarlo era algo que no podía tolerar. Un par de días después, Marcos interceptó a Leo en el sótano, en un pasillo poco transitado cerca de los archivos. Su sonrisa habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de desprecio. Su voz, que Elena conocía como un susurro tranquilizador, era ahora un silbido helado. Le dijo a Leo que lo había visto merodeando por el edificio, observándolo. Le advirtió, con una frialdad calculada, que si volvía a abrir la boca para hablar de él con alguien, se encargaría de que lo despidieran de una manera tan pública que nunca más conseguiría un trabajo. Le dejó claro, con una precisión escalofriante, que si seguía entrometiéndose, se aseguraría de que terminara en prisión, con una acusación falsa de robo, y que nadie le creería a un conserje. La amenaza fue tan directa, tan personal, que el miedo le oprimió el pecho a Leo. El hombre que había enfrentado tormentas de más de 10 metros se sintió vulnerable por primera vez en años. Pero el miedo, en lugar de paralizarlo, encendió una llama. Leo no podía traicionar su honor. La dignidad que había mantenido después de perder el trabajo que amaba era más valiosa que su propio miedo. Si no podía hablar, tendría que actuar. Decidió que, para salvar el banco y a Elena de su propia ceguera, tendría que conseguir pruebas irrefutables. Y nadie, ni siquiera Marcos, podría detenerlo. Su rutina de conserje se convirtió en una operación de inteligencia. Aprendió los horarios de los guardias de seguridad, el patrón de las cámaras de vigilancia, el momento en que la mayoría de los empleados se iban.
Su experiencia como mecánico le enseñó a ser observador, a notar los detalles que otros pasan por alto. Y con esa misma atención, observó a Marcos. Descubrió que se quedaba en el banco hasta altas horas de la noche los viernes, cuando la mayoría del personal de seguridad se había retirado. Notó que su tarjeta de acceso le daba acceso a lugares inusuales, como la sala de servidores y el archivo central. Vio a Marcos hurgar en los cubos de basura de las oficinas, buscando fragmentos de documentos triturados. Un día, encontró un sobre de una empresa legal, doblado y escondido en un basurero. Lo abrió y encontró una copia de una carta de un abogado, que discutía una serie de complejas transferencias de propiedad que involucraban a fideicomisos en paraísos fiscales. Era una pieza más en el rompecabezas. Leo lo guardó, sintiendo que la tela de la conspiración se estaba haciendo cada vez más densa. La culminación de su investigación llegó un viernes por la noche, cuando el edificio estaba casi vacío. Elena se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de negocios. Leo estaba en su ronda de limpieza en los pisos superiores cuando vio una luz que brillaba bajo la puerta del despacho de la presidenta. La oficina debería haber estado oscura y cerrada. Su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. Había una mezcla de terror y una extraña sensación de que este era el momento. Con el carro de limpieza en la mano como una extraña coartada, se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Lo que vio a través de la rendija lo dejó sin aliento. Marcos estaba de pie frente a la caja fuerte de Elena, que estaba abierta. En una mano sostenía una linterna pequeña, y en la otra, un guante de plástico. Y en el suelo, sobre una alfombra, estaban desplegados los documentos más importantes del banco, los papeles originales de la fundación, los que establecían el control total de Elena sobre la institución. Marcos, con el rostro iluminado por la luz de su teléfono, estaba fotografiando cada página con una concentración intensa. La expresión en su rostro no era de trabajo o de deber, sino de pura avaricia, una expresión que un hombre con una brújula moral no podía confundir. Era la cara de un ladrón, de un hombre que creía que estaba a punto de robar el alma de un banco. Sabiendo que esta era su única oportunidad, Leo se llevó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. La mano le temblaba, pero se obligó a mantenerse firme. Comenzó a grabar, enfocando la cámara en los documentos, en la mano de Marcos, en el rostro del traidor. Sintió que el aire se espesaba, cada segundo era una eternidad. Justo cuando la grabación llegaba al final, un pequeño sonido rompió el silencio. El guante de Marcos se le deslizó de la mano y cayó al suelo. Él se giró de golpe. Sus ojos, llenos de un odio salvaje, se encontraron con los de Leo, que lo observaba desde la rendija. Lo siguiente fue una persecución frenética. Marcos salió de la oficina, gritando y corriendo hacia él. Leo se dio la vuelta y corrió por el pasillo, con sus pies resonando en el silencio del edificio. Se dirigió hacia la escalera de incendios, pero las pisadas de Marcos resonaban justo detrás de él. En el quinto piso, Marcos se abalanzó sobre él, derribándolo. El teléfono de Leo salió volando de su mano y se estrelló contra el suelo, la pantalla haciéndose añicos. Marcos se lanzó hacia él, intentando agarrar el teléfono, pero Leo, impulsado por una oleada de adrenalina y desesperación, lo empujó con todas sus fuerzas. Marcos tropezó y cayó por unos escalones, golpeándose la cabeza contra el muro de hormigón. Quedó inmóvil por un instante. Leo, sin dudar, agarró el teléfono roto. La pantalla estaba completamente negra, pero su esperanza estaba en la tarjeta de memoria. Bajó corriendo las escaleras, sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado. Salió a la calle y desapareció en la oscuridad de la noche, llevando consigo una evidencia que era más importante que su propia vida. Al día siguiente, Leo se tomó el día libre. Lo pasó en una tienda de reparación de teléfonos, explicando de manera muy vaga lo que había sucedido. Le rogó al técnico que intentara recuperar los datos de la tarjeta de memoria. Después de varias horas de angustia, el técnico le entregó una unidad USB. En ella, estaban los videos. La prueba. Leo regresó al banco el lunes por la mañana. Se veía exhausto, pero sus ojos brillaban con una luz de triunfo.
Sabía que esta vez, Elena no podría ignorar la verdad. La confrontación final estaba por comenzar y él tenía el arma que la desenmascararía. El lunes por la mañana, la atmósfera en el banco se sentía diferente, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Había una tensión palpable en el aire, un silencio que no era el de la calma, sino el que precede a un trueno. En su oficina, Elena sentía esa misma inquietud. La breve conversación con Leo la semana anterior había dejado una semilla de duda que no había podido arrancar, un eco persistente en su mente que le recordaba la extraña dureza en el rostro de Marcos. Cuando su asistente temporal le informó que Leo estaba en la puerta de su oficina, no dudó. El instinto que la había traicionado antes ahora le gritaba que lo escuchara. Leo entró. Sus hombros estaban cansados, pero sus ojos brillaban con una determinación tranquila, la mirada de un hombre que había enfrentado sus miedos. Se acercó al escritorio de Elena y, con una dignidad que impresionó a la presidenta, colocó una pequeña unidad USB sobre la pulida superficie de madera. Le dijo con una voz llena de respeto que allí estaba la prueba de lo que había intentado decirle, que el teléfono se había roto, pero que había logrado recuperar el contenido. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las manos le temblaban no por el miedo, sino por una mezcla de rabia y una aterradora anticipación. Tomó la unidad, la insertó en su computadora, y en ese momento, el mundo que había construido sobre su confianza y orgullo se desmoronó. En la pantalla, vio a Marcos. Su cara, iluminada por la luz de su propio teléfono, no mostraba el encanto que ella conocía, sino una expresión de codicia sin límites. Vio su propia caja fuerte abierta, la mancha oscura de la avaricia en el rostro de su asistente. Observó, con un nudo en el estómago, cómo Marcos sostenía sus documentos más preciados, los papeles originales de la fundación, los que establecían el control total de Elena sobre la institución. Vio cómo, con meticulosa atención, fotografiaba cada página, cada firma. Cada imagen era como una puñalada. Revivió la historia que Leo le había contado, el momento en que se le resbaló el guante y la subsiguiente persecución. El sonido borroso de la grabación trajo consigo un eco de terror. En ese instante, Elena sintió una oleada de náuseas. La vergüenza la quemó como un fuego. No era solo la traición, era la humillación de haber sido tan ciega, de haber confiado en un manipulador y de haber desestimado la advertencia de un hombre honesto por su propio orgullo, por su fe ciega en su intuición. Su percepción de sí misma, como una persona que podía ver la verdad en los demás, se hizo añicos. Con una furia fría y controlada, Elena cerró el video y marcó el teléfono de Marcos. La calma en su voz la sorprendió. Le pidió que entrara a su oficina de inmediato. Cuando Marcos entró, su sonrisa habitual se desvaneció al ver la unidad USB en el escritorio y la expresión de acero en el rostro de Elena. Él intentó preguntar qué sucedía, pero Elena le dijo con una voz helada que se sentara. Con una calma que era más aterradora que cualquier grito, le preguntó a Marcos qué había estado haciendo en su oficina el viernes por la noche. Él, por un momento, intentó mantener el control, negando cualquier cosa. Pero Elena simplemente reprodujo el video. Los sonidos de la persecución y el forcejeo llenaron la habitación. La máscara de Marcos se rompió por completo. Vio la traición en sus ojos. Suplicó, intentando inventar una historia ridícula, que era una broma, que estaba preparando una sorpresa para ella. Sus mentiras se hicieron más desesperadas, más patéticas. Su fachada se derrumbó por completo, revelando su verdadero yo, un hombre amargado, resentido y lleno de odio. Empezó a gritar, acusando a Leo de conspirar contra él, de ser un envidioso. Le dijo a Elena que era una ingenua, que no merecía el banco, que él era superior a ella y que pronto lo demostraría. Él, con su educación, sus trajes caros y su pedigrí, sentía que tenía un derecho inherente a todo lo que ella había construido. Las palabras de Marcos ya no tenían poder sobre ella. En ese momento, no vio a un hombre enojado, sino a un hombre derrotado. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Elena descolgó el teléfono y llamó a seguridad. Le pidió a la jefa de seguridad que escoltara a Marcos fuera del edificio. Él se resistió, gritando y forcejeando, su voz se convirtió en un ruido estridente.
Fue inútil. Lo sacaron del banco, sus gritos de protesta resonando en los pasillos vacíos, ante la mirada atónita del personal. Su salida fue el final indigno de un hombre que había buscado la gloria a través del engaño. La tormenta había pasado, pero Elena se quedó en su oficina, devastada por lo que había ocurrido. Se sentó en silencio, avergonzada de su ceguera. Había subestimado la maldad de un hombre y había subestimado la integridad de otro. Pensó en cómo había tratado a Leo, cómo había desestimado su valiosa advertencia con una arrogancia que ahora le parecía vergonzosa. Recordó su rostro decepcionado, su silencio. Sentía una punzada de dolor por el daño que le había causado. Había construido su imperio basándose en su capacidad para juzgar el carácter de las personas y había fallado de la manera más espectacular posible. Finalmente, con el corazón en la garganta y una humildad que nunca había sentido, llamó a Leo. Cuando él entró, Elena lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Se sintió profundamente vulnerable. Con una voz que se quebró de la emoción, le dijo a Leo que lo sentía. Le dijo que su orgullo le impidió creerle, que fue su arrogancia la que la cegó. Le agradeció por su valentía, y le dijo que había demostrado más integridad en una semana que muchos de sus empleados en años. Leo solo la miró. En su rostro no había reproche, solo una comprensión tranquila. Le dijo a Elena que solo había hecho lo que sentía que era correcto, que no esperaba nada a cambio. En ese momento, Elena vio a un hombre que no se medía por su título o su salario, sino por su carácter. Le hizo una oferta que él no esperaba. Le dijo a Leo que el puesto de asistente personal de la presidenta del banco estaba vacante. Le dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar por completo, alguien que no temiera decir la verdad, incluso si era difícil. Le dijo que no se lo pedía por gratitud, sino porque, de todos los candidatos que había conocido, él era el único que realmente merecía el puesto, la única persona cuya brújula moral era tan verdadera como la que ella misma intentaba seguir. La sorpresa se reflejó en el rostro de Leo, y luego, una genuina sonrisa apareció. Una sonrisa que no había visto en meses. Le dijo que sería un honor. Y así, el hombre que limpiaba los suelos se convirtió en el hombre que ayudaba a dirigir el banco. Elena había aprendido una lección que valía más que todos sus activos. La verdadera integridad no se encuentra en currículums impecables o en sonrisas encantadoras, sino en la calma y el valor de un hombre que hace lo correcto en la oscuridad, sin esperar nada a cambio. Y fue gracias a esa lección que su banco finalmente estuvo seguro, dirigido por un equipo que, a partir de ese día, se guiaría por el carácter, no por las apariencias.